Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Sócer y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital Menfis, durante la tercera dinastía. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Sócer. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Sócer está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde, imitando tallos de papiro y madera, una evocación de las esteras de cañas de las paredes del palacio del rey. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Sócer, la mastaba original fue ampliada literalmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un monumento piramidal, disponiendo 4 mastabas más encima de la primaria, que pasaría así a convertirse entonces en la base de la pirámide escalonada. Además se hizo otro cambio, consistente en ampliar aún más la base y aumentar de 4 a 5 el número de mastabas superpuestas. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada revestida de finas losas calizas blancas, de 140 por 118 metros de base y 60 metros de altura inicial. Las razones que impulsarían a Sócer a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inescrutables, pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darle la forma lisa familiar que todos conocemos. Las pirámides de Gizeh. Este es un conjunto de pirámides de Gizeh, Egipto, 2680-2560 a.C. Es una vista aérea desde el suroeste. Las 3 pirámides de Gizeh corresponden a las tumbas de los faraones de la cuarta dinastía, Khéops, Khephren y Mykerinos. Están cuidadosamente orientadas hacia los 4 puntos cardinales y fueron las de mayor tamaño jamás construidas. Esta es una planta del grupo de pirámides de Gizeh. Alrededor de las pirámides de gran tamaño había pequeñas agrupaciones de tumbas para miembros de la familia real, los templos funerarios donde se llevaban a cabo las últimas fases de la momificación y calzadas que llegaban desde el canal cortado de la ribera del Nilo hasta el pie de las pirámides. Esta es una pirámide de Khéops, 2680-2560 a.C., donde la sección revela los diversos cambios de proyecto realizados durante la construcción, con la primera cámara funeraria enterrada profundamente debajo de la pirámide. La segunda está situada por encima de las pirámides hiladas de bloques de piedra y la cámara final situada en un lugar próximo al centro de la gravedad de la pirámide. Poblados y casas egipcias. Hacia los años 1379-1362 se fundó Actatón, bajo el reinado del faraón Actatón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. La ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Actatón, pero falleció y los sacerdotes de Amón demolieron la ciudad y los nuevos templos construyeron otros edificios con las piedras de lo que demolieron. Aún así, existen
escasos restos que se conservan del antiguo Actatón que han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaban la sala oeste para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos de cabeza de familia en la esquina sureste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias como el granero, los establos, el cuarto de carruajes, dependencias del servicio, almacenes y la cocina, también el establo y el pozo. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Ha perdurado parcialmente el poblado construido para los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Fue fundada por Tutmes I hacia el 1530 a.C. para alojar a un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Fue ubicado en un estrecho valle llamado actualmente Deir el-Madina, en lo alto del farallón que dominaba los verdes campiñas del Valle del Nilo y las ciudades de Tebas y Karnak al este. Las casas de planta alargada tienen el ancho de una habitación y el fondo de varias habitaciones. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 de largo. La habitación de la fachada cuya puerta da entrada al estrecho callejón es una sala de visitas con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda y que presumiblemente debía tener una ventana alta, pasada la cual está el dormitorio. En la parte trasera de la casa están el patio con unas escaleras que suben a la cubierta y la cocina descubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavado en la roca o debajo de la casa. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no tenía comparación con ninguno otro, y en consecuencia las pirámides de Gizeh no fueron igualadas. En el comienzo del Imperio Medio o tebano surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari. Deir el-Bahari se encuentra en Egipto y fue construida en 1500 a.C. Es una tumba de la reina Hatshepsut. Este notable conjunto religioso funerario está empotrado en la base del faraón occidental del Nilo y originalmente incluía un bosquecillo de árboles. Entre los muchos logros de esta reina se encuentra el de la expedición comercial naval que realizó Punt, de la que regresó con un cargamento de árboles de la mirra. Este es un producto de goma y resina aromática. La reina encargó la construcción de un templo funerario que debía servir también como paraíso terrenal. Una larga avenida jalonada de esfinges llevaba la cuenca fértil a la entrada del patio. A lo largo del muro se extiende una columnata de robustas columnas de plata cuadrada, detrás de las cuales hay otra columna con 16 caras. Las columnas son atravesadas por su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior que al lado del este hay una columnata que sirve de porche para los templos del fondo. Más al fondo de este templo se encuentra un porche o un patio hipostilo abierto. Todo este conjunto toma del modelo antiguo las importancias de las columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial, pero su rasgo más característico es cómo este arquitecto lo adoptó a la construcción al medio ambiente, ya que era difícil por la erosión de la cara de la montaña. Templo de Amón en Karnak. Hace más de 4000 años, el rey Intef II comenzó las obras del Templo Amón en Tebas.
en donde se alza la moderna población de Karnak. El santuario de Amón empezó su construcción después de una larga serie de rituales, esto para purificar el espacio que sería consagrado y dedicado a su dios. El primer ritual realizado fue el estiramiento de la cuerda, el cual consistía en buscar la orientación de los ejes principales del templo hacia objetivos primordiales. En el caso de Karnak, la orientación este-oeste se mantuvo en el punto por donde sale el sol entre los días 20 y 23 de diciembre, en el solsticio de invierno. El segundo ritual consistía en esparcir yeso para purificar el área. Procedente a ello, se excavaban trincheras de fundación, se elaboraban adobes y se colocaban en los depósitos de fundación materiales enterrados en los cimientos de los edificios para conmemorar su construcción y así atraer el favor de los dioses. Al terminar la construcción, se purificaba el edificio con fumigaciones y lecturas de textos sacros. Elementos estéticos del templo. Dentro de un templo, el espacio acuático más importante es el lago sagrado. El lago de Karnak medía 130 por 80 metros y debía servir como escenario para diversas ceremonias. Al recinto se accedía a través de un pilono o puerta monumental con dos grandes torres a los lados. En Karnak podemos ver hasta 10 pilonos, 6 en el eje principal y 4 en dirección al templo de Mut. Otros elementos simbólicos solares eran los obeliscos, auténticos rayos petrificados normalmente dispuestos en pares. En Karnak se conserva un obelisco de casi 20 metros de altura y otro de casi 30 metros y 323 toneladas. Elementos arquitectónicos del templo de Amón en Karnak. Siguiendo con el esquema típico de un templo, nos encontramos con una sala hipóstila columnada. Cuenta con medidas de 103 por 52 metros y contiene 134 columnas papiroformes, de las cuales las 12 centrales con capitel de más de 5 metros de diámetro alcanzan los 21 metros de altura frente a los 15 metros de las 122 columnas restantes. La diferencia de estas alturas permitía colocar grandes ventanas de piedra, las cuales permitían el paso de luz natural al interior del templo. Al ascender al templo se encuentra el santuario principal destinado a la barca portátil del dios. Esta se depositaba cuando el dios no participaba en las procesiones. Después del santuario está ubicado el famoso Sancta Sanctorum, que es la cima de la colina primordial, morada y trono del dios Amón. El lugar más sagrado del templo en donde solo el faraón o el sacerdote podrían entrar, pues las puertas que conducen a este espacio eran cerradas y selladas diariamente para que nadie molestara al dios Amón en su morada.